Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo a partir de alguna pérdida, ese dolor o esos sentimientos que tenemos cuando hemos perdido algo en nuestra vida y cómo o qué cosas podemos hacer para navegar el duelo de mejor manera que nos ayude a sentirnos mejor y salir de él de una forma más resiliente. Soy Angie Ramos, soy coach de vida y gracias por estar aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas. ¿Qué nos puede generar el estar en un proceso de duelo? Lo cierto es que muchas veces cuando hablamos de duelo lo vinculamos inmediatamente con la muerte de un ser querido, con la pérdida de un ser amado en nuestra vida. Sin embargo, no tiene que ser así. En realidad, el duelo es ese proceso de recuperar tu identidad, vamos a decirlo así, a partir de alguna pérdida. Y esa pérdida puede ser cualquier cosa. Si a lo mejor alguien perdió su trabajo, la pérdida sí de un ser querido, pero también el atravesar por un divorcio, por ejemplo, o cuando terminas con una pareja. Puede ser cuando has sido despedido o pierdes tu trabajo, cuando a lo mejor tienes cierta enfermedad que te impide moverte y entonces pierdes esa habilidad de moverte, o sucede con personas que pierden alguna extremidad, entonces también atraviesan por un periodo de duelo. En realidad, el duelo o ese sentimiento que nos lleva a tener el duelo puede producirse por cualquier cosa que tú consideres importante en tu vida, una pérdida de algo que sea para ti importante. En realidad no importa si para alguien es mucho, es poco, cualquier cosa que tú consideres importante en tu vida, eso te va a generar ese sentimiento de pérdida, que es necesario reconocerlo y es necesario atravesar por este periodo de duelo para que puedas finalmente sanar esa herida. Acostumbramos muchas veces a negar estas emociones negativas, vamos a llamarles, por miedo. A lo mejor muchas veces tenemos ese miedo de sentir ese dolor porque no sabemos cómo manejarlo o pensamos que eso nos puede llevar a una depresión o a algo o a algún estado en donde nos quedemos ahí. Sin embargo, el negar este dolor es realmente lo que nos tiene inmersos en él, porque en cualquier momento que no te lo esperes, inesperado, te podrás encontrar con algo que te recuerde a esa persona, a ese trabajo, a ese suceso, y eso te va a generar nuevamente ese dolor o esa emoción. Entonces, en primero es muy importante definir que el duelo es únicamente el proceso, es la exteriorización de esas emociones que tienes. Sin embargo, el dolor, ese sentimiento de pérdida puede involucrar muchas emociones, involucra emociones, sentimientos, pensamientos que engloban todo eso que llamamos pérdida y que nos lleva a tener ese periodo de duelo. Es importante reconocer cuáles son todo este conjunto de emociones que podemos sentir a través del duelo, porque todavía tenemos estas ideas de que esas emociones negativas no podemos sentirlas, son negativas, entonces no son aceptadas. Sin embargo, esta pérdida, si has estado en este proceso últimamente, te darás cuenta que te puede generar muchas emociones y no únicamente una emoción. Puedes pasar desde el shock cuando recibes la noticia de no me lo esperaba, pues sí, ese shock de tener esa impresión de tener esa pérdida en ese momento. Y luego puedes tener obviamente la tristeza, que a lo mejor eventualmente te puede generar esa solitud, el sentirte solo, el sentirte abandonado, por ejemplo, pero también puede generar cosas como el enojo, el por qué me dejó, el yo no me lo merezco, el por qué a mí, es que esto no es justo. Y también puede generar la culpa, ¿por qué? Porque yo tuve algo que ver en ese proceso. Son emociones naturales. Finalmente también puede producir ansiedad, el que te sientas preocupado, el que te sientas desamparado, esa es la palabra. Entonces es importante reconocer que
como individuos, cada uno de nosotros vamos a exteriorizar y vamos a percibir o a navegar ese dolor de diferentes formas, y no siempre tiene que ser con una sola emoción. Yo lo que veo es que en realidad vamos a ir navegando por distintas emociones de acuerdo a la etapa en donde vayamos navegando nuestro duelo. Hay también algunos síntomas mentales de esta pérdida, de este dolor, y muchos de ellos puede ser el ruminar estos pensamientos, es decir, que siempre tienes esas ideas, siempre estás pensando alrededor de esa pérdida, de la persona, de lo que viviste con ella, ya sea una muerte o sea el divorcio, por ejemplo. Esos momentos tiendes a estar pensando, a darle vueltas, a revivir esas historias con esa persona, o en tu trabajo, o con aquello que perdiste. Puede generarte como te decía, esta preocupación constante de qué voy a hacer, pero ahora, ¿cómo será mi vida? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Pero por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Qué pasaría? Realmente es un proceso normal. ¿Por qué? Porque cuando perdemos algo, en realidad también estamos perdiendo un poco de nuestra identidad. Si es, por ejemplo, con una persona que murió y a lo mejor es tu pareja, tu esposa, tu esposo, usualmente toda nuestra vida la tenemos definida con esa persona. Entonces perdemos parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque son las actividades, son las cosas que compartías con ella, la forma de expresarte con esa persona. Entonces es importante darte cuenta que todos estos sentimientos son absolutamente normales en este proceso de duelo. Mentalmente también existen las memorias que, como te comentaba al inicio, si no estás preparado, puedes ir a algún lugar en donde usualmente ibas con esa persona, o pasas por donde estaba tu trabajo, y definitivamente te va a generar una memoria, y puede ser que esas memorias vayan flasheando en tu mente constantemente. También se da el caso en hacer como fantasías, o sea, ya lo perdí, pero ¿qué pasaría? O sea, es como desapegarte un poco de la realidad, y esto también es un mecanismo de manejo de ese duelo, algo que mentalmente hacemos para manejar todas estas emociones. Es una reacción natural. Claro que también hay síntomas que son físicos, hay síntomas que son de comportamiento. Los físicos puede ser que te sientas muy cansado, que estés fatigado, que a lo mejor ganes o pierdas peso debido a que todo está cambiando. La verdad es que yo creo que nuestra alimentación y todos nuestros hábitos son un reflejo de cómo manejamos las emociones. Si a lo mejor no tienes hambre, o a lo mejor necesitas comer precisamente para cubrir un poco esta pérdida. Puede ser que tengas dolores. Recuerda que cuando tenemos una pérdida también se genera este estrés en nuestro cuerpo. Es un shock, es algo nuevo, es algo que has perdido, y puede generar precisamente estos sentimientos como si hubiera pasado algún tipo de trauma. En realidad puede ser un trauma. Entonces tu cuerpo también está reaccionando al estrés, a todas estas emociones, el enojo, la tristeza, el no saber qué hacer. Entonces, en realidad, todo tu cuerpo, todos tus comportamientos, todas tus emociones tienen una respuesta. Y bueno, es bien importante que sepas que todo esto es absolutamente normal. Alrededor de 1969 hubo una psicóloga que realizó un estudio con gente que estaba pasando por procesos de duelo, y determinó que en general pasaban por estas 5 etapas del duelo. Y la primera es obviamente el negarlo. Estás en negación cuando recibes ese shock de no puede ser, pero cómo no sabes qué hacer realmente al otro día con tu vida. Cualquier cosa que haya pasado, sea una pérdida de una persona, una pérdida de
ti mismo o algún trabajo o algo en particular que hayas tenido. La segunda etapa es el enojo, el por qué a mí esto no es justo, pero por qué. La tercera etapa es como el negociar, es como el tener esa esperanza de algo mejor que pueda suceder con todo esto, el tener algún beneficio o un milagro que suceda para que tú dejes de sentir este dolor. La cuarta es la depresión, en donde realmente ya llevamos a la tristeza, ese sentimiento de estar aislados o sentirnos solos o simplemente esa tristeza por la pérdida. Y la quinta etapa finalmente es la aceptación de que sucedió, y es en donde puedes comenzar a reformar o recrear tu propia identidad alrededor de todo de lo que sucedió, el recrear nuevas costumbres, el recrear nuevos hábitos que te permitan sobrellevar esta pérdida. Es importante notar que a pesar de que estas 5 etapas están definidas y muchos psicoterapeutas las han utilizado para ayudar a la gente, en realidad no es de forma lineal como los vamos viviendo. Como te decía, el dolor y este proceso de duelo es sumamente individual, entonces cada individuo lo va llevando conforme a su propia, con sus propias creencias, con sus propias emociones, lo va viviendo de manera diferente. Entonces, estas etapas te las menciono simplemente para que las conozcas, pero en realidad no es algo lineal, no es algo que debas de ir, primero lo niego, después me enojo, después, bueno, ya estoy en la depresión, tal vez ahorita ya lo pueda aceptar. En realidad puede ser así, puedes ir de una a otra, puedes regresar, puedes avanzar. Cada individuo es diferente. Lo que sí es que es bien importante que hagamos cosas que nos permitan navegar por estas etapas del duelo de forma más compasiva, y 2, que nos permita ser resilientes, es decir, que la persona o aquello que has perdido no va a regresar. Entonces necesitamos hacer algo para que tú vuelvas a crear esa identidad, vuelvas a sentirte bien. Por ahí leía que cuando pierdes algo, no vas a volver a regresar a ser la misma persona que eras. ¿Por qué? Porque todo lo que hacías, todo lo que compartías, no va a regresar a ser de la misma forma como lo era antes. Sin embargo, puedes aprender a vivir con esa pérdida y hacer algo que te permita volverte a sentir bien. No lo vas a olvidar, no lo vamos como a tapar el hoyito. El hoyito puede estar ahí, pero lo cierto es que no te va a generar la misma emoción de dolor cuando hayas pasado por este proceso de duelo. Durante este proceso es bueno que te des cuenta que también hay ciertos beneficios. A lo mejor si perdiste tu trabajo, te puedes dar cuenta viendo hacia atrás que estabas demasiado identificado con ese trabajo, que a lo mejor no te permitía crecer, y te viste forzado a encontrar otra área en la cual poderte expresar, en una área en donde te sientas mejor, a lo mejor con más creatividad. Cuando comienzas a ver el beneficio que esto te puede traer, es posible que puedas dejar atrás ese trabajo o aquello que sucedió y comiences a ver los beneficios de forma más positiva y lo tomes como algo positivo que pasó en tu vida. Lo mismo, por ejemplo, cuando existe un divorcio, cuando volteamos a ver qué fue lo que pasó, qué falló, qué no hicimos correctamente, te permite mejorar la forma en la que te relacionas con las personas, te permite confrontar esas cosas con las que es importante que manejes o que mejores para sentirte bien, la forma en la que te relacionas con una persona, la forma en la que te expresas, te comunicas y la forma en la que te ves a ti mismo. Entonces, no siempre es algo negativo,
pero conforme vayamos desarrollando esta visión más positiva, te vas a permitir ver que hay algo positivo a través de todo este proceso. Una de las cosas que te pueden ayudar a navegar este proceso de duelo es no ponerte límites, no autolimitarte. Usualmente hoy tenemos esa creencia de que un duelo después de un año ya debes de estar bien. En realidad, cada quien procesa el duelo de diferentes formas y no hay un tiempo límite, no hay un tiempo mínimo, no hay un tiempo máximo. No es necesario sentir todas las emociones. Tampoco es verdad que si no lloras, entonces no te dolió mucho. Todos tenemos distintas formas de procesar nuestras emociones y de sacarlas. Entonces, permítete sentir cada una de las emociones, permítete navegar por el duelo por el tiempo que sea adecuado para ti y no te pongas límites. No pienses que ya es mucho tiempo para mí, ya no debería de estar sintiendo esto, o no dejes que los demás también te pongan límites. Ay, es que ya es mucho tiempo, ya deberías de sentirte mejor. No hay deberías, no hay hubieras, no hay. En este tipo de procesos es importante respetar y reconocer tus propias necesidades emocionales. Y por lo mismo, para mí, una de las cosas más importantes a desarrollar en cualquiera de estos procesos que son difíciles por sí mismos es desarrollar una actitud compasiva contigo mismo. Es decir, date el tiempo, respeta lo que sientes, no. Si sientes tristeza, si te sientes enojo, simplemente nota cómo te sientes. Trata de no juzgarte, ay, debería de sentirme así, ay, pero ¿por qué no estoy llorando? ¿O por qué estoy tan enojada? Esto está mal. En realidad, esas actitudes lo único que logran es hacerte sentir peor y dañarte aún más. Sin embargo, cuando desarrollas esta mentalidad de está bien, es un proceso natural, va a pasar y me voy a sentir mejor. Entonces te permites esa apertura para precisamente sentirlo y no negar esas emociones para esconderlas. Y esto está vinculado mucho con el tercer punto, que es el permítete sentir ese dolor en un momento dado. O sea, no te estoy diciendo que todo el día lo pases triste, deprimido o enojado, pero sí permítete, date tiempo de expresar este dolor. Si tienes que llorar, ve un momento y llora, siente la emoción. La verdad es que aquello que tratamos de negar persiste en nuestras vidas. Es decir, todas esas emociones que tratamos tanto de negar, de no permitirnos sentir, en realidad se quedan ahí alojadas en nuestro cuerpo. En realidad no las estamos procesando y lo único que generamos es empujarlas más y más al fondo. En algún momento estas van a salir, ya sea en forma de ansiedad, depresión, etcétera, pero en algún momento van a salir. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar este proceso de duelo para sacar todas esas emociones? Y por eso es que va muy vinculado con la compasión. ¿Por qué? Y con el no autolimitarte. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos individuales. Cada uno tenemos distintas formas de pensar, de sentir y de expresar eso que estamos sintiendo. Así que date la libertad de sentir absolutamente todo lo que sea necesario para que te sientas bien. Obvio, no tiene que ser de manera agresiva, ¿no? O sea, si estás enojado, no tienes por qué irte a desquitar con una persona. Simplemente permítete sentir esa emoción. Es lo único que tienes que hacer sin juzgarte, sin martirizarte de por qué me estoy sintiendo así. Es un proceso normal. El cuarto punto para mí sería que busques un grupo de ayuda, ya sea un grupo específico, es decir, alguien especializado en el manejo del duelo, el manejo de la pérdida, ya sea con un terapeuta, ya sea con un grupo, o que crees un grupo con tus amigos, con familiares, que te ayuden a procesar este dolor. Entre más lo hables, entre más hables intencionalmente. No quiero decir que todo el tiempo tengas que
regresar a los mismos pensamientos, más bien que te des un tiempo en donde estas personas te ayuden a procesar esas emociones, que te brinden soporte cuando lo necesites, cuando te sientas solo. A lo mejor necesitas que alguien simplemente esté contigo, no que te escuche, simplemente que se siente a tu lado, o alguien que te entienda. Muchas veces procesamos esas emociones cuando hay alguien que nos escucha atentamente, o alguien que simplemente esté al pendiente de ti. Entonces, hazte de un grupo de soporte. No te aísles, porque eso no te va a permitir sacar todas esas emociones. Y por último, el quinto es: toma muy en serio tu cuidado personal. Cuidado personal en las cuestiones más básicas. Cuando estamos en este proceso de pérdida, es posible que olvidemos comer, que olvidemos o que a lo mejor por la misma tristeza no estemos durmiendo bien, que por el enojo tengamos, no sé, que nos sintamos mal, y es el permanecer en esas emociones nos empieza a dañar la salud. Entonces es importante que comas bien, que comas comida nutritiva. Claro que si necesitas algo para manejar esas emociones, adelante. Pero en realidad lo que necesitamos es comer bien, tomar agua, dormir bien, descansar, moverte un poco, sal y convive con la naturaleza. Camina, respira. La respiración, como lo vieron en mi video pasado, la respiración, y aquí les dejo el vínculo, la respiración es sumamente efectiva para manejar el estrés, la ansiedad, para volverte a sentir bien. Hay técnicas de respiración que te ayudan a generar más endorfinas, entonces eso también te ayuda a manejar la pérdida. No queremos olvidar a la persona o el proceso. Lo que queremos es hacerlo de manera más saludable, que te permita sentirte bien. Como te decía, uno de los objetivos de todo este proceso es que vuelvas a crear esa identidad. No es que te pierdas, pero más bien esa parte importante de tu vida, eso que perdiste, formaba parte de ti mismo, parte de la forma en la que te comportabas, en lo que hacías diariamente. Y este proceso es un proceso en donde tienes que volver a reconectar contigo mismo, comenzar a hacer otros hábitos. A lo mejor si cambiaste de trabajo, pues es volver a comenzar a ser otras personas, o si cambiaste de carrera, por ejemplo, es desarrollar esas habilidades que necesitas. Si te divorciaste, ahora, bueno, ya no eres el esposo o la esposa de. Ahora tienes que reafirmar esa identidad tuya de diferente forma. Y esto a través de hacer todos estos pasos, a través de aceptar tus emociones y comenzar a ver hacia un futuro las cuestiones positivas, el preguntarte por qué me puede enseñar esto, qué puedo hacer a partir de esto. Entonces te das la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Otra vez, no se trata de olvidar, no se trata de rellenar el huequito. En realidad, ese huequito va a seguir ahí. Esa pérdida, sobre todo con la muerte de algún ser querido, esa pérdida va a estar ahí. Sin embargo, puedes vivir nuevamente bien, sintiéndote bien, cuando tienes un proceso más saludable de duelo. Espero que este video te haya ayudado. Si estás atravesando por este proceso, ahora últimamente con COVID, bueno, muchas personas han perdido su trabajo. Todo esto nos ha generado más estrés y un cambio de vida, que a lo mejor muchos nos encontramos en un proceso en donde estemos reestructurando, estemos creando precisamente esta nueva identidad, el volvernos a sentir mejor, el desarrollar otras habilidades. Y puede ser que muchos hayan atravesado este proceso de duelo y lo estén atravesando en este momento por distintas circunstancias. Entonces espero que estos tips te ayuden
para navegar este proceso de mejor manera y que veas que todo esto es un proceso normal. En esto de las emociones, en nuestro cuidado propio, no hay correcto, no hay se debe hacer, simplemente es abrirnos, tener esa apertura de sentir las emociones, reconocerlas, sentirlas y dejarlas ir para manejarlas o para procesarlas adecuadamente. Entonces, espero te haya gustado. Son 5 tips. Si quieres leerlo, te invito a que visites mi blog. Ahí está todo escrito. Y déjame tus comentarios si quieres escuchar acerca de algo específico, algún tema que te gustaría que habláramos, avísame, mándame un correo a angie@angie-ramos.com o en mis redes sociales y yo ahí estaré pendiente para responderte. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.